vamos a poner a grabar. Muy bien, ya estamos grabando. Y vamos a compartir. Muy bien, bueno, entonces, a ver si puedo poner esto más grande. ¿Se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bien, Celeste, bárbaro. Entonces, bueno, acá está el jueves 17 de junio. La profe va a poner el horario, creo que va a ser a las 22, como la vez pasada. Va a haber una hora para contestar. Así que empezamos con dilución. Vamos con el primer problema. Se debe administrar 1.300 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5% en 24 horas. ¿Se acuerdan cuántos gramos de glucosa había en un suero glucosado, no es cierto? O de dextrosa. 5 gramos. 5 gramos cada 100 mililitros. Esto recuérdenlo. Entonces, yo debo administrar 1.300 centímetros cúbicos de suero glucosado al 5% en 24 horas o en un día. Entonces, ¿cuántos sachets de 250 centímetros cúbicos, o sea, los más chiquitos, necesito para 12 horas? Si bien vamos a administrar 1.300 centímetros cúbicos en 24 horas, en 12 horas tenemos que administrar la mitad, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería la mitad? 650 centímetros cúbicos, ¿estamos bien? Sí, sí. Bien. 650 centímetros cúbicos. Y me pregunta cuántos sachets de 250 centímetros cúbicos voy a necesitar en estas 12 horas. Si dijimos que lo que vamos a pasar... 3 puede ser. Exacto, son 3. Con 3 te pasás un poquito porque son 750, pero voy a precisar 3. ¿Se entendió bien esto? Porque en realidad lo que yo necesitaba eran 650 y 3 son 750. Con 2 me quedo corto. Bien, vamos al segundo punto. ¿Cuál es el volumen total que se pasará en 10 horas? Entonces acá tenemos que realizar una regla de 3 simple. Si en 24 horas debo administrar 1.300 centímetros cúbicos, en... ¿Puede ser, profe, que sea 541,6? A ver, espérate. Vamos a ver. 562. Vamos despacito. ¿Cuál es el volumen en 10 horas? Si en 24 es 1.300, en 10 tiene que ser mucho menos. Y me parece que se asemeja o se acerca a lo que vos estás diciendo. Siempre lo tienen que pensar así para no equivocarse. En 10 horas tiene que ser menos de la mitad. Entonces, hacemos, si en 1.300, si 1.300 centímetros cúbicos lo pasamos en 24 horas, perdón, si en 24 horas pasamos 1.300 centímetros cúbicos, en 10 horas, ¿cuánto voy a pasar? Hacen la regla de 3 y les va a dar lo que dijo la compañera. 562,5. Exacto. Ese es el volumen total que debo pasar en 10 horas. Muy bien. Vamos con otro. Se debe administrar a un paciente 240 miligramos de gentamicina cada 12 horas. Y sabemos que la ampolla de gentamicina tiene 80 miligramos en 2 mililitros. Bien, ¿cuántos mililitros debo administrar en 48 horas? Entonces, si tenemos
que en 12 horas tengo que dar 240 miligramos, no mililitros. En 48 horas voy a tener que dar 480 miligramos. Y si sabemos en que en una ampolla de gentamicina hay 80 miligramos, hay en 2 mililitros, en 480 miligramos va a haber 480 por 2 sobre 80. Eso me va a dar una cantidad de 18,28 mililitros. Esos son los mililitros que debo administrar en 48 horas. La segunda pregunta me pregunta cuántos miligramos de gentamicina le habré administrado en 36. Si en 12 horas administré 240, en 36 voy a administrar 3 veces más. Obviamente haciendo la regla ¿Serían de 3. 720? 720 miligramos de gentamicina voy a haber administrado en 36 horas. Exactamente. Así que bueno, ven que ahora ya hicimos 2 problemitas, que eran los 2 que les traje para hoy. Los hicimos rápido acá en clase, así que vamos a meternos ahora en cardio. Vamos a hacer un repaso cardio, es bastante largo, es bastante tedioso, tiene muchas cosas, así que bueno, vamos a tratar de ir haciéndolo, tratando de que sea un poco interactivo, que ustedes también participen para poder... Bueno, presión arterial. Presión arterial, ¿cuál es la presión? No, o sea, una normotensión en un paciente de edad promedio. 12,8. 120-80. 120-80. 80 diastólica. Exacto. Esa sería la presión arterial correcta. Fíjense lo que me pasó los otros días en el consultorio. Hay una paciente que yo le había indicado, le tenía que hacer unos implantes, le había indicado que se diera un corticoide. Cuando le fueron a dar el corticoide en la salita, le tomaron, porque vieron que la paciente tenía tendría unos 70 años, le tomaron la presión y le dijeron, no, pero usted tiene la presión alta, no sé si se lo vamos a poder dar. Y le midieron y tenía 150/80. ¿Cuál fue el error? La mujer venía, entró a la salita, venía caminando, la sentaron y le tomaron la presión. ¿Es correcto eso? No está No, correcto, profe, profe. porque Tiene que esperar 15 minutos más o menos. Si viene Exacto. caminando o ha fumado, tiene que esperar un Exacto. ratito. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó al consultorio se la dieron igual, pero venía con un susto sabiendo que el corticoide también sube la presión. Entonces, le puse música suave, la recosté 10 minutos, 12 minutos, le tomé la presión y tenía 115/70. Miren qué diferencia, con corticoide y todo. Entonces, la presión arterial depende muchísimo de cómo es tomada. O sea, yo no puedo, un tipo que viene corriendo y le tomo la presión. No, tenemos que volver a los latidos normales, tenemos que esperar que pasen, como dijo bien la compañera, entre 10 y 15 minutos, recostarlo un poquito y ahí le tomo la presión. Eso sería lo lógico. Acuérdense los factores responsables de la presión arterial: el volumen, la resistencia periférica, diámetro de las arteriolas y el gasto cardíaco. Estos son los 3 factores responsables de la presión arterial. Yo voy a ir rápido porque tenemos como 80 diapositivas, así que es largo el tema. Así que vamos a ir viéndolo rápido para pasar por todos los temas. Insuficiencia cardíaca. El corazón no es capaz de bombear suficiente cantidad de sangre
para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, debido a una disminución de su capacidad contráctil. ¿Qué pasa? El corazón le cuesta contraerse y no puede satisfacer las necesidades de gasto de nuestro cuerpo. Entonces, también otra de las cosas que tenemos es la cardiopatía isquémica, que se debe a un estrechamiento de las arterias coronarias, lo que se conoce como arteriopatía coronaria, cuya causa fundamental, esto ya lo hemos hablado, es la aterosclerosis. Es la colección de placas de ateroma en la pared de las arterias. A medida que progresa la arteriopatía coronaria, el miocardio no recibe suficiente oxígeno y aparecen los síntomas de angina de pecho o cardiopatía isquémica. Es este dolor torácico que cede a la administración de nitroglicerina. Este dolor torácico que a veces se irradia hacia el lado izquierdo, clavícula, hasta a veces la mandíbula, es un dolor característico. Y el tratamiento farmacológico irá encaminado a mejorar la oxigenación cardíaca, permitiendo al paciente realizar sus actividades cotidianas y evitar la insuficiencia cardíaca. Infarto de miocardio. Se produce cuando la placa de ateroma, que se había coleccionado en las paredes, se rompe. Entonces, al romperse, se activa la cascada de la coagulación y se forma un trombo que obstruye la arteria. Al obstruirse la arteria, causa necrosis en un área del miocardio y el tratamiento farmacológico adecuado puede reducir de forma significativa la mortalidad y la incapacidad a largo plazo. Es fundamental actuar rápido en el caso de un infarto. A veces se dan múltiples infartos y lamentablemente no se puede solucionar el problema. Acá vemos aterosclerosis en las arterias, ahí estoy con el cursor mostrando cómo esta arteria está cubierta por placas de ateroma. Acá vemos cómo estas placas de ateroma, son las amarillitas, estrechan la luz, la pueden estrechar más aún, y acá hay un trombo obstruyendo, y acá vemos totalmente obstruida la luz arterial. Cuando sucede eso, se da el infarto. Acá vemos los diferentes fármacos utilizados para tratar la angina de pecho, los beta-adrenérgicos antagonistas, que disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, reducen el gasto cardíaco y el esfuerzo del corazón. Después tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, que relajan el músculo liso arterial, disminuyendo la tensión arterial y el trabajo cardíaco. Algunos también disminuyen la frecuencia, reduciendo el trabajo del corazón y dilatando las arterias coronarias. Nitratos orgánicos dilatan las venas, reducen la cantidad de sangre que vuelve al corazón y dilatan las arterias coronarias, aportando más sangre al miocardio. Bien, vamos a entrar en otros elementos que ayudan para bajar esta presión arterial, que son los diuréticos. Vamos a empezar por los de bajo techo o tiacídicos. El más conocido, hidroclorotiazida, de corta duración, indapamida, clortalidona, es de acción más prolongada. Hidroclorotiazida, duración corta, acción prolongada, clortalidona. Mecanismos de acción: inhiben el costransporte. Clorosodio en la parte inicial del túbulo contorneado distal. Eliminan entre el 5 y 10% de sodio y tiene un efecto vasodilatador directo. ¿Para qué lo vamos a usar, un diurético de bajo techo? Una hipertensión leve a moderada. La podemos usar como monoterapia o lo podemos tomar otros fármacos hipotensores. Podemos
podemos usarlo en un edema cardíaco, hepático, renal y el uso de corticoides y estrógenos. Las RAM que pueden dar: cansancio. Como una RAM grave puede haber una hipopotasemia intensa, depresión de electrolitos, deshidratación, hipotensión, hiponatremia, hiperglucemia, coma, discrasias sanguíneas, etc. Interacciones puede haberlos con otros antihipertensivos, dando un sinergismo para reducir la presión arterial. Pueden reducir la eficacia de anticoagulantes, sulfonilurias e hipoglucemiantes como la insulina. Aumentan riesgo de toxicidad renal de los AINES, aumentan la hipopotasemia, sumados a corticoides y anfotericina B. La hipopotasemia que provocan puede aumentar la toxicidad de la digoxina, disminuyen la excreción de litio, pudiendo aumentar su toxicidad. Diuréticos de alto techo, más conocido furosemida, y el mecanismo de acción va a inhibir el cotransporte de cloro, sodio, potasio en la rama ascendente del asa de Henle. Son más potentes, eliminan en vez de un 10 a un 15, un 20 o un 25% de sodio y producen dilatación venosa. Usos: edema pulmonar grave o periférico, problemas cardíacos agudos, urgencias hipertensivas. También se da por vía oral en el caso de una emergencia hipertensiva. RAM: hipopotasemia, hipotensión ortostática, acúfenos, náuseas, diarrea, mareo, cansancio, y las graves son discrasias sanguíneas, deshidratación, ototoxicidad, desequilibrios electrolíticos, colapso circulatorio. ¿Con quién tienen interacciones estos diuréticos de alto techo? Con los corticoides, con los ACTH disminuyen los efectos natriuréticos y diuréticos y aumentan el desequilibrio electrolítico. Se potencian los efectos diuréticos y hipotensores del alcohol y de los hipotensores. O sea, no es conveniente utilizar alcohol con este tipo de diuréticos. Aumenta la concentración de ácido úrico en sangre, lo que hace necesario el ajuste de dosificación de medicación antigotosa. Los pacientes que tienen gota tienen que tener cuidado cuando toman medicación para la gota y un diurético de alto techo. El uso simultáneo con clofibrato puede aumentar el efecto de ambos fármacos, lo que produce dolor muscular. Después tenemos diuréticos ahorradores de potasio, que son los antagonistas de la aldosterona, espironolactona y epilerenona. Esto se puede utilizar solamente si el paciente tiene una función renal adecuada y niveles séricos de potasio normales. Así que las RAM son la cefalea, cansancio, ligera hipopotasemia. Las graves son arritmias que se pueden dar por la hipopotasemia. Interacciones con los AINES, posible disminución del efecto antihipertensivo con antihipertensivos. Potenciación del efecto antihipertensivo con el enalapril, el valsartán y el losartán. Riesgo de hiperpotasemia. Ahorradores de potasio. Bloqueantes de los canales de sodio. Amilorida. Vamos a ir un poquito más rápido porque toda la parte de cardio es muy larga. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida, que es un derivado de sulfamida no bacteriostático. Tratamientos del glaucoma del ángulo abierto secundario, del ángulo cerrado y maligno. Con el tratamiento a largo plazo pueden aparecer acidosis metabólica, cansancio o debilidad no habituales. Hay que tener cuidado de usarlos con corticoides, con anfotericina B, que puede producir una hipopotasemia severa. Se intensifican los efectos terapéuticos o secundarios de las anfetaminas, antimuscarínicos y quinidina. Bien,
tenemos como diurético osmótico el manitol, que es el más conocido, alivio sintomático del edema, oliguria en insuficiencia renal aguda, edema cerebral, hemólisis, hipertensión ocular. Esto sirve para reducir presión intraocular elevada. RAM, la más grave es el desequilibrio de líquidos y electrolíticos. Lo voy a dejar ahí. Interacciones. El uso simultáneo con glucósidos digitálicos puede potenciar la posible toxicidad digitálica asociada con hiperpotasemia. Se puede potenciar los efectos diuréticos en asociación con otros diuréticos. Vías de administración de los diuréticos. Todos los diuréticos que nombramos son de uso oral, salvo el manitol, que se puede dar, es una solución parenteral en sachet, y la furosemida, que puede ser por vía oral y vía parenteral. La vía oral es para urgencias. Así que bueno, ahí tenemos un resumen de cómo vamos a administrar los diuréticos. Precauciones con los diuréticos. Antes de iniciar el tratamiento se valorará función renal y diuresis. Fundamental esto, tenemos que chequear al paciente cómo está de su función renal y si tiene problemas con la diuresis. Se empieza siempre con dosis pequeñas y se va aumentando a medida que se va necesitando. Se administran siempre a la primera hora del día. Debe vigilarse la presión arterial, sobre todo al principio. O sea, cuando yo recién comienzo con los diuréticos, tengo que ir despacio con la dosis, tengo que ver la presión arterial, que no baje de golpe, y tengo que ver que no haya un colapso circulatorio, especialmente con la furosemida. El paciente tratado con diuréticos de Lassa y tiacídicos debe recibir una dieta rica en potasio e incluso complementos, aunque se desaconseja su uso sistemático, a excepción del paciente con insuficiencia renal. Se controlará a los pacientes diabéticos por la posibilidad de que aparezca hiperglucemia. El paciente tratado con diuréticos ahorradores de potasio se vigilará la aparición de los signos de hiperpotasemia, que son náuseas, vómito, dolor abdominal, etc. Y con pruebas analíticas y electrocardiogramas. Administración simultánea de diuréticos ahorradores de potasio con AINE o con inhibidores de la enzima cardíaca. Aumenta el riesgo de hiperpotasemia. La administración conjunta de cualquier diurético con AINE va a reducir el efecto del diurético. O sea, tengo que tener muy en claro si el paciente está tomando una aspirina, un diclofenac, y además de todo eso le estoy dando un diurético, ya que el diurético no va a tener una buena, va a reducir su efecto. Hay que ver las determinaciones periódicas de los electrolitos, vigilar el peso del paciente, ver la aparición de signos y síntomas de sobrecarga hídrica. El consumo de alcohol puede potenciar esa hipotensión. Así que bueno, estas serían las precauciones más lógicas a tener en cuenta con la administración de diuréticos. Acá los vamos a nombrar nomás, los antagonistas beta-1 adrenérgicos: nebivolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. Antagonistas beta-1 y beta-2, propanolol, isotalolol. Antagonistas beta-1A1, alfa-1, dilatación arterial, labetalol y carvedilol. Las RAM en dosis baja se toleran bien, a mayor dosis aparece bradicardia y broncoespasmo, con precaución en asmáticos. Interacciones del atenolol no deben administrarse junto con el verapamilo. Esto ténganlo bien en cuenta. No se debe comenzar un tratamiento con uno de estos fármacos sin haber suspendido el otro, y tienen que haber pasado 7 días sin que se haya tomado el otro medicamento.
atenolol y verapamilo tienen que estar distanciados 7 días para poder darse el otro medicamento. Puede indicarse con clonidina, pero teniendo presente la potenciación del efecto bradicárdico. El uso de anestésicos por inhalación y alotano en forma simultánea con beta bloqueantes puede aumentar el riesgo de depresión miocárdica. Los hipoglucemiantes orales o insulina pueden potenciar su efecto hipoglucémico, y ahí hay que tener cuidado también. Las interacciones con el propanolol con alotano pueden aumentar el riesgo de depresión miocárdica, carvedilol con AINES, posible disminución del efecto antihipertensivo. Todo esto léanlo bien, que esto siempre puede haber alguna preguntita de interacciones. Antagonistas alfa-1 adrenérgicos, doxacina, terazocina, urapidilo. Son de segunda elección para una hipertensión leve o moderada. Se le puede sumar algún antihipertensivo. Las RAM, hipotensión postural, especialmente en ancianos. Muy bien. Antagonistas del calcio. Derivados de la dihidropiridonas, nifedipina, amlodipina, felodipina, nisolipina y nicardipina. Antagonistas del calcio, derivados de las fenilquilaminas, el verapamilo, acá lo tenemos, que recién lo hemos nombrado, y derivados de las benzodiazepinas, el diltiazem. El uso de tanto uno como de otro, arritmia supraventricular, angina estable crónica, más nitratos, angina inestable. Puede provocar depresión de la conducción cardíaca por bloqueo auriculoventricular y bradicardia, rubor facial, edema periférico, etc. Inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, el enalapril, el lisinopril, ramipril y el perindopril. Generalmente el más conocido y el que más vamos a utilizar es el enalapril. Los mecanismos de acción bloquean a la ECA, disminuyen la síntesis de aldosterona y resistencia periférica e impiden la degradación de bradicina potente vasodilatador. Acá tienen que tener mucho cuidado con la RAM del enalapril, que suele ser, puede haber una tos seca, y si esto se continúa es muy molesto para el paciente y hay que tratar primero de cambiar la marca y después, bueno, ver si puede seguirlo tomando. Antagonista de los receptores AT1 de la angiotensina 2, el losartán, el clandesartán, el vasartán, el eprosartán, irbesartán y el temisartán. Bueno, creo que voy a 1000 con todo esto, pero es muy largo. Yo solamente quiero ir recordándole todos los temas para que ustedes puedan hacer un compendio para el examen. Los vasodilatadores, como los vasodilatadores de arterias y venas, como los nitratos. Nitroglicerina, de acción corta intravenosa, acción prolongada en parches transdérmicos. Mononitrato de isosovide, comprimidos y comprimidos de liberación prolongada. Dinitrato de isosovide, y hay comprimidos sublinguales. Usos: angina de pecho, infarto de miocardio. Esto se da cuando necesito acción, necesito que sea muy rápido. En el caso de uso crónico, la tolerancia, la hipotensión, cefalea, taquicardia, refleja que se evita con beta bloqueante. Vasodilatadores directos: hidralacina, que vienen comprimidos, nitroprusiato sódico, fotosensible, diazóxido, cápsulas duras. Se utilizan en emergencias para reducir la presión rápidamente. La RAM, la potente vasodilatación que provoca taquicardia refleja y retención hidrosalina. Se soluciona con un beta bloqueante más un diurético. El nitroprusiato sódico se metaboliza a cianuro. Signos de toxicidad por cianuro, sobredosis masiva. Ausencia de reflejos, coma, hipotensión, bradicardia, respiración superficial y midriasis.
interacciones nitroprusiato sódico, los estrógenos pueden reducir los efectos hipotensores de nitroprusiato. Con digoxina disminuye el efecto de la hipotensión arterial severa. Riesgo de muerte. No administrar en forma conjunta con el sildenafil. Nitroprusiato y sildenafil, el sildenafil, para que ustedes recuerden, es el Viagra, puede ser riesgoso para la vida del paciente. No administrar en forma conjunta. Glucósido cardiotónico o digitálico. Digoxina, comprimidos, gotas, inyectables, intramuscular e intravenoso. Inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa. Se usa en insuficiencia cardíaca. De la digoxina tengo que recordarles el estrecho margen terapéutico. O sea, la dosis terapéutica está muy cerquita de la dosis tóxica. Entonces, tiene que ser muy precisa la dosis, tiene que estar individualizada, tengo que ver edad, peso y función renal. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, profe, sí, ¿O sí. los estoy matando? Voy muy rápido. Pero No, pero igual, de todas maneras, después vemos más tranquilo el video y nos recibe. por eso yo incluso les voy haciendo algún comentario en el medio. Tomen esas notas que también a veces están buenas. Voy a parar unos 10 minutitos porque tengo la garganta seca. Voy a tomar algo, voy a hacer un cafecito y seguimos en 10. ¿Les parece? Bueno, hacemos lo mismo. Bueno, Gracias, profe. Muy bien. Listo, profe. Hola, ¿qué tal? Acá estamos de vuelta. Hola, profe. Bien, Hola, profe. ahí había uno que había entrado medio tarde y dice si no estaba. Sí, estaba, pero me fui 10 minutitos. Así que bueno, ya me tomé un café, ya estamos mejor. Así que acá preguntaron si hoy había trabajo práctico. No, hoy no hay trabajo práctico. Va a haber el viernes que viene. O sea, nos toca habíamos hecho respiratorio y algo de endocrino, ¿no? ¿Habíamos hecho? Sí, profe. Bien, entonces, probablemente algo más de endocrino y, ¿cómo se llama? Nervioso. Será el que sigue, el viernes que viene. Bueno, fantástico, vamos a seguir con esto. Esperen que vamos a compartir. Muy bien, habíamos dejado acá en estimulantes cardíacos, ¿no? Dopamina, que se usa en dosis bajas, se une con receptores dopaminérgicos, produce vasodilatación, pero en dosis intermedias se une a los beta 1 y además tiene efecto inotrópico. En dosis elevadas se une a alfa 1 causando vasoconstricción. Esto se utiliza la dopamina en hipotensión o shock con la dosis vasopresor. Estimulantes cardíacos, también tenemos la dobutamina, la milrinona, el levosimendan. Voy pasando los medios rápidos, sino antiarrítmicos. Todavía no salimos de cardio. RAM generales, arritmias, hipotensión o bradicardia. Tenemos la mexiletina, el sotalol, y hasta ahí vamos a llegar con cardíaco.
Así que bueno, vamos con respiratorio. Acá me preguntan si el parcial es el 17. Sí, cuando comencé el repaso dije que el 17 y creo, después chequénlo, el horario son las 22 horas para que todos lo puedan hacer. Así Sí, la que, profe mandó un mail que era de 22 a 23. perfecto. Así que traten de, o sea, el mail lo mandamos, pero traten de distribuirlo como para que nadie quede con la duda de que si no, o sea, al mandar el mail se lo mandamos a todos. Entonces, para que nadie quede con la duda de que de cuándo es, si era una hora, si era otra. Así que es fundamental leer los emails que les llegan. Bien, respiratorio. Asma. El asma, esto ya lo hablamos la otra vez, una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia. Se caracteriza por un broncoespasmo agudo, pudiendo producir una profunda disnea, tos y trabajo respiratorio. Hay una respuesta inflamatoria aguda. Tanto el broncoespasmo como la inflamación pueden obstruir las vías aéreas, y el asmático puede ser agudo o crónico. La crisis asmática es una forma grave y prolongada de ese asma, que no responde al tratamiento farmacológico y puede conducir a la insuficiencia respiratoria. Causas comunes del asma puede ser por alergenos, por contaminantes del aire, vapores de líquido de limpieza o disolventes, estrés, emocional, ansiedad, ejercicio en seco, infecciones respiratorias, sustancias químicas y alimentos. Por eso, hay varias causas que pueden producir asma. Tratamiento del asma con broncodilatadores. Tenemos agonistas beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, muy conocido por todos nosotros, y el salmeterol. Uno es de acción corta, como es el salbutamol, y el salmeterol es de acción prolongada. Después tenemos otros broncodilatadores, como son los anticolinérgicos o antimuscarínicos, como el bromuro de hipratropio. Después tenemos el tiotropio, que son cápsulas para inhalar. La RAM de ambos son sequedad bucal, visión borrosa, cefalea, empeoramiento de glaucoma de ángulo estrecho, sinusitis y faringitis. Se usan combinados con beta-2 adrenérgicos. Después tenemos las xantinas, como la teofilina, asma agudo que no responde a otros tratamientos, náuseas, vómitos, diarrea, poliuria, y tiene un reducido margen terapéutico. Hay que tener cuidado. La minofilina se da en forma intravenosa y puede aumentar la posibilidad de broncoespasmo por aspiración. Glucocorticoides. Acá voy a hacer un paréntesis. Con respecto a glucocorticoides, es fundamental que ustedes recuerden absolutamente todo sobre glucocorticoides, porque es un tema o fármacos que van a estar en la parte de antiinflamatorios, son antiinflamatorios esteroideos. Vamos a verlos en cardíaco, vamos a verlos en respiratorio, vamos a verlos en, ¿cómo se llama? En toda la parte de endocrino, vamos a verlo en cáncer. Entonces es fundamental que ustedes tengan al dedillo lo que es glucocorticoides. Acá, en el caso del asma, vía inhalatoria, son de primera elección. Acá les traje algunos: budenosine, beclometasona, mometasona, ciclesonida y tramicinolona. Las RAM pueden ser ronquera, candidiasis orofaringia, por lo tanto hay que enjuagar la boca después del uso. Estos glucocorticoides dan reacciones adversas en el lugar. No confundan esto con los glucocorticoides que son por uso sistémico. No es lo mismo. Entonces, en el caso, como les dije recién, si usamos un inhalatorio por vía oral, hay que lavarse la boca para que no dé cándida.
No piensen que uno de estos glucocorticoides me va a dar un problema en las suprarrenales, o me va a dar problemas en el crecimiento. Tengan mucho cuidado con esto. Acá sí tenemos por vía sistémica, oral o intravenosa, en arma persistente, la hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona y triamcinolona. Las RAM en más de 10 días, ven la diferencia, atrofia suprarrenal, puede haber úlcera péptica, hiperglucemia, hipertensión, y en niños retraso de crecimiento. Son totalmente diferentes las RAM de unos y de otros. Antiinflamatorios, antileucotrienos, muy de moda el Montelukast, comprimidos masticables, efervescentes, granulado en sobres. No hay que administrarlos o tener cuidado con anticoagulantes orales, ya que aumenta el efecto de estos. Rinitis alérgica. Farmacoterapia de la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal debido a la exposición de alergenos, síntomas lagrimeo, estornudo, congestión nasal, picor de garganta, a veces pérdida del gusto. Antihistamínicos H1, primera generación, clorfeniramina, dexclorfeniramina y difenidramina, el Benadryl, famoso y muy conocido. Antihistamínicos H1, segunda generación, cetiricina, levocetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina. Fundamentalmente, los H1 de primera generación dan somnolencia, cansancio, no puedo manejar, no puedo usar máquinas, y los antihistamínicos H1 de segunda generación me permiten hacer todo esto porque no me dan somnolencia y no tendrían que traerme ningún tipo de inconvenientes. Bien. Glucocorticoides nasales, spray nasales, budenosida, beclometasona, fluticasona, mometasona, ciclesonida y triamcinolona. Las RAM que me pueden dar, usted cuando se ponen alguno de estos sprays, me puede dar estornudos, sequedad, irritación nasal. Descongestivos nasales, simpático-miméticos alfa-adrenérgicos, fenilefrina, nafasolina, oximetazolina, pseudoefedrina y silometasolina. La RAM intranasal, congestión por efecto rebote, irritación, estornudos, por vía oral, vasoconstricción, importante, cuidado los hipertensos. Antitusivos. Tenemos los de orden opioide, como la codeína, son opioides menores. Los no opioides, clofeniramine, dextrometorfano, butetamato, que es un antitusígeno de acción periférica y broncodilatador. Actúa mediante la supresión del reflejo tusígeno por un efecto directo sobre el centro de la tos en el bulbo raquídeo. O sea, son de los tipo central. Se utilizan para aliviar tos no productiva debido a irritaciones en la garganta y bronquios que aparecen resfriados y inhalaciones irritantes. Expectorantes y mucolíticos, la guaifenesina es expectorante, acetilcisteína y N-acetilcisteína, que es mucolítico. Recuerden que es el antídoto para sobredosis de paracetamol. Ambroxol, expectorante y mucolítico. Bromexina, expectorante y mucolítico. Se usan para tos, estos sí se usan para tos productiva, aumentando las secreciones bronquiales. Al aumentar las secreciones, podemos expectorarlas. Mucolítico fluidifica secreciones, facilitando la expectoración. EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un término general que se usa para describir varias enfermedades pulmonares caracterizadas por tos, producción de moco y alteración del intercambio gaseoso. Los fármacos sirven para aliviar los síntomas, pero no curan este tipo de enfermedades. La POC es una causa principal de muerte o incapacidad. Las tres enfermedades específicas de la POC son el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. El cigarrillo es el responsable del 85 al 90% de todos los casos de POC. O sea, un fumador crónico, muy probablemente de más de un atado de cigarrillos va a terminar con un EPOC.
es casi, o con un cáncer de pulmón. Son las dos opciones. Bien, vamos corriendo, vamos con endocrino. Endocrino, diabetes, fundamental tener en cuenta diabetes en endocrino. ¿Dónde voy a aplicar la insulina? ¿Qué tipos de diabetes tengo? Si tengo diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional. Entonces tenemos que la diabetes mellitus está formada por un grupo de enfermedades metabólicas en las cuales hay una secreción deficitaria de insulina o una sensibilidad disminuida a los receptores de insulina o de células diana que se traducen en hiperglucemia. La diabetes mellitus incluye la tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos específicos como la diabetes asociada al síndrome de Cushing o la diabetes químicamente inducida. Tipo 1 es la insulino dependiente, no duden con esto. 10% de los casos totales, frecuente en la infancia, diagnóstico entre 11 y 13 años, se produce por una destrucción autoinmunitaria de las células betapancreáticas que condicionan la ausencia de secreción de insulina. Acá no hay secreción de insulina y hay que darla en forma externa. Se debe a un conjunto de factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Diabetes tipo 2, perdón, diabetes tipo 1, signos y síntomas. Hiperglucemia, mayor a 126 miligramos por decilitro en ayunas, poliuria, polifagia, polidipsia, glucosuria, concentración aumentada de glucosa en orina, pérdida de peso y fatiga. Consecuencias de la diabetes tipo 1. Afectación de arterias, por lo tanto voy a tener alteraciones cardíacas, sí o sí. Enfermedad renal, ceguera, una inadecuada circulación en los pies puede causar gangrena y cuerpos cetónicos, aliento frutado que disminuye el pH sanguíneo causando cetoacidosis diabética. Hay que tener en cuenta en un diabético tipo 1 los pies, revisar los pies permanentemente para ver que no haya gangrena. También el tema de ver cómo están los ojos, ver también las encías de un diabético, en fin, hay varios elementos para tener en cuenta. Farmacoterapia con insulina. ¿Por qué eran los ojos, profe? ¿Qué? ¿Por qué eran los ojos? En los ojos tenemos que, el tema es que por el problema que hay arterial, en todas las arteriolas se empieza a ver un menor irrigación. Y en las arteriolas muy finitas, como hay en los ojos, puede darse la ceguera, puede darse por un tema del nervio óptico, o sea, hay varias opciones con respecto al tema de que la ceguera es lo último que puede pasar. O sea, un paciente que llega a ceguera por diabetes también tiene gangrena en los pies, tiene un montón de cosas. O sea, y problemas cardíacos severos. Bien. Listo, gracias. La mayoría de las insulinas son humanas y se obtienen mediante la tecnología de ADN recombinante. La vía es subcutánea. La reacción adversa de la insulina es de hipoglucemia. Alergia en el lugar de la aplicación. Actúa entre 30 y 60 minutos de la aplicación. Pico de acción a las 2 o 3 horas y una duración entre 5 y 7 horas. Esto se da 30 minutos antes de la comida y hay que hacer controles periódicos de la glucemia. Diabetes tipo 2 se da en personas de edad media, el 90% de los diabéticos son tipo 2, o sea, de la torta total de diabéticos, el 10% son los insulinos dependientes y el 90% son los tipo 2. Son capaces de secretar insulina, pero en forma insuficiente. Los receptores para la insulina en los tejidos diana se han vuelto insensibles para esta hormona. Este fenómeno se denomina resistencia a la insulina. Una dieta correcta y ejercicio pueden aumentar la sensibilidad de los receptores. El uso de antidiabéticos orales, como las sulfonilurias, acetohexamida, clorpropamida, tolasamida, tolbutamida, las biguanidas, como la metformina, que es la que en este momento más se está utilizando,
la metformina tiene un elemento fundamental que es que impide que haya una hipoglucemia luego de su administración, que muchas veces otros sí pueden dar hipoglucemia. Acá vemos inhibidores de la alfa-glucosidasa como la abarbosa y el miglitol. Pero bueno, quédense con las de uso más convencional. Sepan algunas más. Acá vemos que el tratamiento de la diabetes tipo 2 incluye ejercicio, una dieta sana y probablemente metformina. Metformina se puede dar de 1 o 2 veces por día. La dosis inicial arranca en 500 miligramos y ahí se va subiendo. Se puede cambiar de marca porque muchas veces puede dar diarrea o puede dar algún tipo de reacciones adversas. Vamos a anticonceptivos orales. La mayoría de los anticonceptivos orales están conformados por estrógenos y progestágenos. Pueden ser monofásicos, igual cantidad de estrógenos y progestágenos. Pueden ser bifásicos, igual cantidad de estrógenos y los progestágenos van aumentando progresivamente para conseguir el crecimiento del endometrio. Y los trifásicos, estrógenos y progestágenos van variando en 3 fases durante el ciclo. Así que estrógenos, etinil, estradiol. Progestágenos, desogestrel, dienogest, drospirenona, levonorgestrel y norgelstromina. Anticonceptivos orales, seguimos con progestágenos. Solo puede haber algunos que tengan progestágenos, que es el desogestrel. Produce un aumento en la viscosidad del moco cervical, impidiendo la penetración del espermatozoide. Se utiliza durante la lactancia y en mujeres que no pueden utilizar estrógenos. Bien, anticonceptivos. Formas farmacéuticas, tenemos varias. Comprimidos, inyectables intramusculares, parche transdérmico, anillo vaginal, DIU, implante subdérmico. Los efectos adversos de los anticonceptivos orales: amenorrea o hipermenorrea, aumento del apetito, aumento del peso, fatiga, depresión, acné, cáncer en el caso de HPV o portadoras de papilomavirus, hemorragia menstrual anormal, hipertensión, malformaciones congénitas, náuseas, edema y tromboembolia. Anticoncepción de emergencia: el levonorgestrel, que inhibe la ovulación si no se inició. Un comprimido de 1,5 se debe administrar lo antes posible luego de la relación sexual no protegida y a más tardar dentro de las 72 horas. O si no, 2 comprimidos de 0,75, el primer comprimido lo antes posible y el segundo comprimido se administra 12 horas como mínimo y 24 horas como máximo luego del primero. Las RAM pueden ser sangrado no relacionado con la menstruación y retraso del ciclo menstrual, dolor, cansancio, etc. Consecuencias potenciales de la pérdida de estrógenos relacionados con la menopausia. Al comienzo, cambios de humor, depresión, irritabilidad e insomnio, sofocos, ciclos menstruales irregulares y dolores de cabeza. En mitad de menopausia, atrofia vaginal, aumento de infecciones, dolor en las relaciones sexuales, atrofia dérmica, incontinencia urinaria de esfuerzo, desinterés sexual. Y después de la menopausia, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, demencia y cáncer de colon. Tratamientos con andrógenos del hipogonadismo: cipionato de testosterona, danazol, enantato de testosterona, fenpropionato de nandrolonona, fluoximesterona, metiltestosterona, testolactona y testosterona. Fármacos que se utilizan para la disfunción eréctil: el sildenafil, estuvimos hablando de él hace un ratito, 50 miligramos, 30 o 60 minutos antes de las relaciones sexuales. Pueden dar como RAM congestión nasal, cefalea, enrojecimiento facial y mareo. Tadalafilo, 10 miligramos 30 minutos antes, y el vardenafilo, 10 miligramos 60 minutos antes. Hay que tener cuidado de la hipotensión cuando se toma con nitratos.
Farmacoterapia utilizada para hipertrofia prostática benigna, el doxazocin, prazocin, tamsulosin, bloqueante alfa-adrenérgico, terazocin, dutasterida y finasterida. Contraindicaciones del sildenafil, problemas graves cardíacos hepáticos, si se tuvo un derrame, si es hipotenso, si se hacen tratamientos con nitratos y si tenés una enfermedad genética hereditaria en los ojos llamados retinitis pigmentosa. Anticonceptivos orales y gingivitis. Los anticonceptivos orales suelen traer inflamación gingival, ya que estas drogas mimetizan las hormonas gestacionales, estrógenos y progesteronas, preveniendo la ovulación. Además, incrementan el exudado gingival. En el caso de traer algún problema, se cambian las marcas de pastillas y hay que aumentar la higiene dental al máximo. Muy bien, acá seguimos con glándula tiroides. Acá vamos a ir todavía más rápido. Con la glándula tiroides vamos a ir con el hipotiroidismo, que puede darse por un mal funcionamiento de la glándula tiroides o por una secreción deficiente de TSH por parte de la hipófisis. Una de las causas más frecuentes de destrucción de la glándula se da por una enfermedad autoinmune llamada enfermedad de Hashimoto. Los síntomas son debilidad general, calambres musculares, sequedad de la piel, astenia, bradicardia, aumento de peso, pérdida del olfato y gusto e intolerancia al frío. Es más común en las mujeres. El tratamiento se hace con levotiroxina y por lo general a la mañana temprano. Tengan en cuenta y recuerden que esto generalmente se debe tomar la levotiroxina 1 hora antes de desayunar, pero si el desayuno va a contener salvado, centeno, que hoy en día semillas, que hoy en día es muy común que esto suceda, necesita por lo menos entre 4 o 5 horas antes. O sea, si vamos a hacer algún desayuno de este estilo, por ahí conviene tomar 1 hora antes la levotiroxina, tomar un café con leche y una tostada de pan blanco, y después, tipo 10:30, 11 de la mañana, donde uno hace la colación, meter ahí el resto. Bien. Hipertiroidismo. La hipersecreción de hormona tiroidea da resultados totalmente opuestos a los del hipotiroidismo. Aumenta del metabolismo corporal, pérdida de peso, aumento de temperatura corporal y ansiedad. Hipertiroidismo más común, enfermedades graves, autoinmune. Otras causas pueden ser por un tumor hipoficiario o embarazo. Los fármacos son propil, tiuracilo y el metimazol, que se denominan tioamidas, y también el iodouro de sodio 131. Bien, vamos corriendo a nervioso. Ansiedad e insomnio. Esto lo vimos en la clase pasada. Trastornos de la ansiedad generalizada, ansiedad excesiva y difícil de controlar, trastornos de pánico, que esto hablamos bastante la vez pasada. Pueden ser que estos ataques son cortos, al paciente parece que le duran una eternidad. Las fobias, los TOCs, los trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos por estrés postraumático. Los fármacos relacionados con los trastornos de la ansiedad, habíamos visto los ansiolíticos, antidepresivos y depresores del CNC, del sistema nervioso central, antiepilépticos, fármacos para los trastornos amínicos y emocionales, y antihipertensivos y antiarrítmicos. Las causas fundamentales de la ansiedad: fobia, estrés postraumático, ansiedad generalizada, TOC y pánico. Todo esto lo vimos el viernes pasado. O sea que está fresquito. Los antidepresivos que utilizamos para tratamientos de pánico: tricíclicos, amitriptilina, desipramina, doxepina, imipramina y nortriptilina. Inhibidores de la IMAO, la fenelcina y la tranilcipromina. ISRS, citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y las benzodiazepinas. Antidepresivos usados como ansiolíticos: los atípicos, la trazodona y la venlafaxina,
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxacimina, paroxetina y sertralina. Benzodiazepinas para ansiedad e insomnio, el alprazolam, clonazepam, estos todos los conocen bastante, clorazepato, clordiazepóxido, diazepam, lorazepam, oxazepam. Tratamiento del insomnio, estazolam, fluorazepam, quazepam, temazepam y triazolam. Barbitúricos para sedación e insomnio, acción corta, pentobarbital sódico y secobarbital, acción intermedia, amobarbital, aprobarbital, butabarbital sódico, y acción larga, fenobarbital y metilfenobarbital. Y acá vamos con el último tema y voy a hacer una sinopsis de psicosis. Las psicosis son enfermedades mentales y de comportamiento muy graves, no son fáciles de tratar, donde está desorganizada la capacidad mental y hay incapacidad para reconocer la realidad. O sea, el que tiene una enfermedad psicótica piensa que lo que está viviendo es la realidad y a veces no es así. La esquizofrenia es un tipo de esta psicosis, caracterizada por pensamientos y procesos de pensamientos anómalos. Hay una comunicación desordenada, rechazo a otras personas y al entorno, con un alto riesgo de suicidio. Así que son enfermedades, todo lo que es enfermedades mentales es muy problemático y con muy difícil resolución. El tratamiento farmacológico de la psicosis, como les decía recién, es dificultoso dado que las RAM de dichos fármacos pueden ser graves. Y en el tratamiento traté de ser el compendio más chiquito, pero para que ustedes se acuerden. Las fenotiacinas se usan de hace más de 50 años. Es el tratamiento más viejo. Tiene una alta incidencia de efectos secundarios extrapiramidales y el síndrome neuroléptico maligno. Estas son las dos RAM graves que puede dar una fenotiacina. Y la droga más conocida es la clopromacina. Los antipsicóticos distintos a las fenotiacinas tienen aplicaciones terapéuticas y efectos secundarios similares a estas. El más conocido y archiconocido, el haloperidol. Muchas veces se prefieren antipsicóticos atípicos, ya que actúan sobre síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia y producen menos efectos secundarios dramáticos, como la clozapina. Y están los de última generación, que son los estabilizadores del sistema dopaminérgico. Estos son ultramodernos y lo que buscan es un mejor efecto terapéutico con menos efectos adversos, como tienen las fenotiacinas. Y la droga es el aripiprazol. Así que, aunque les parezca mentira y he corrido como creo que no tengo aire, he tratado de hacer un compendio ultra rápido de todos los temas y los puntos más importantes para el examen. Profe, ¿a este Power lo va a subir a plataforma? Ya lo voy a subir. En un rato nomás lo voy a subir porque con esto pueden repasar, no estudiar. Les sirve de guía para tener una idea de todas las cosas que tienen que ir mirando. ¿A dónde más nos enfocamos? Exacto, con este Power se van a enfocar. O sea, no lo tengan como agarro el Power y estudio de acá. No, no les va a servir. O sea, sí es fundamental que les sirva como guía. Incluso pueden hacerlo los ejercicios de vuelta. Ya acá les quedó grabado cuánto dan. Así que creo que si la saben utilizar a esta clase, les va a ser de mucho provecho para lo que es el examen que tienen el jueves. Seguramente estudien,
y cualquier pregunta que tengan se la hacen a la profe el miércoles. Listo, profe. O sea, en este parcial sí va a haber ejercicios de ilusiones y todo eso. Todo esto. O sea, todo lo que no hubo en el primero va a haber en el segundo. Por eso que Bueno. estuvimos haciendo ejercicios de diluciones para que lleguen a buen puerto en este examen. Listo. Así que bueno, yo los voy a ver el viernes que viene. El viernes que viene sí va a haber algún práctico, o sea, el práctico número 7 que vamos a hacer. Y les voy a poner algunos ejercicios más de diluciones para que ustedes tengan para practicar para el examen. Se los voy a subir en lo que es nervioso. Mírenlo ahí, que van a encontrarlo. Supongo que los voy a subir entre mañana y pasado. Así que así ya tienen todo para el fin de semana. Bueno, que tengan Genial, un buen fin de semana y estudien mucho, que quiero que tengan muy buenos resultados en los exámenes. Listo, profe. Gracias, Hasta profe. luego, que sigan bien. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Chao, chao, hasta